Hola amigos, sean bienvenidos. Si llegaste a este curso es porque seguro viste alguno de mis videos en TikTok, Don Quijote Lector. Mi nombre es Jonathan Rojas y estoy muy alegre, muy contento de poder compartir contigo y poder comentar el libro Don Quijote de la Mancha. Este primer bloque es el libro de 1605 y vamos a comentar la primera obra, las primeras dos salidas del Quijote. Este curso que estás llevando actualmente no es un curso desde la academia, no es un curso desde la filología, no es un curso donde vamos a analizar puntualmente cada sensación de cada capítulo, no. Lo que yo deseo es que usted tome su libro y lea el Quijote, ¿verdad? Y que lo disfrute también, pero que también entienda que van a haber momentos en los cuales nos podríamos aburrir o no estamos entendiendo qué pasa. De eso se trata este curso. Así que vamos a ir paso a paso, diapositiva por diapositiva, y llegaremos hasta una diapositiva donde veremos la estructura del libro que le ayudará muchísimo a entender esa estructura genial que hizo Cervantes y que le podrá ayudar a la hora de su lectura. ¿Cómo inicia el camino literario del Quijote Cervantes? Se estima que Cervantes empezó a escribir esta novela mientras estaba recluido en la cárcel de Sevilla a causa de cargos que le impuso la corona por malversación de fondos. Nuestro autor, al trabajar para la corona española como comisario de abastos, pudo viajar por la gran parte de España, Andalucía, La Mancha, Sevilla, y así poder ver de primera mano las dos caras de la moneda, la pobreza y la riqueza. Es una obra única y genial que acabaría de ocultar la personalidad del autor. O sea, Don Quijote opaca la personalidad de Cervantes en esta obra, ¿verdad? Es mucho más famoso Don Quijote que Miguel de Cervantes. Presencia en la literatura. Se considera el mejor trabajo literario jamás escrito y aún es el libro de mayor venta en el mundo y el segundo libro de mayor lectura a nivel mundial después de la Biblia. También es el segundo libro de mayor traducciones en el mundo después de la Biblia. Es un libro, como dice ahí el texto, que no debemos dejar de leer antes de morir. O sea, el Quijote está en lo más alto de la literatura universal es el libro que más ha leído o que más se intenta leer también, ¿verdad? Porque ese es el libro culto que todas las personas tienen en su biblioteca. En muchos casos iniciaron a leer y no lo terminaron. Pero este curso está diseñado para que usted, si es uno de esos, tome su libro, después de haber llevado todos estos videos, tome su libro y disfrute la lectura del Quijote. Recordemos que Miguel de Cervantes escribió para gente común, no escribió para personas letradas, para la academia, para universidades, no, él escribió para gente común, para esas personas que gustaban de historias, ¿verdad? En las tabernas, que gustaban de lectura a voz, porque el libro El Quijote fue diseñado y fue compuesto para ser leído en voz alta. Recordemos cuáles eran los hábitos lectores de la época, ¿verdad? Eran muy pocas las personas que sabían leer y normalmente se tomaba una persona que era algún estudiado que pasó por alguna universidad o alguna persona como el cura que sabían leer y podía leer en voz alta las historias del Quijote. Los narradores del Quijote. Este es un tema súper lindo y un tema que tiene muchos videos en YouTube, ¿verdad? Jesús G. Maestro tiene 4 videos donde explica el tema de los narradores. Acá voy a hacer un pequeño resumen, básicamente. Inicialmente tenemos el narrador anónimo, quien es la primera persona que nos va contando el cuento, por así decirlo, y que nos relata el del capítulo 1 y lo termina en el capítulo octavo. En el capítulo octavo lo abandona, digamos, abandona la historia de una manera súper elegante, ¿verdad? Él no se presenta, no sabemos quién es, cómo se llama, simple y sencillamente lo hace al estilo investigador externo, ¿verdad? Porque él menciona que ha recopilado datos de autores que de este caso escriben. Este narrador conocía La Mancha, conocía Castilla-La Mancha, porque es quien dice los versos en un lugar de La Mancha de cuyo nombre yo no quiero acordarme. Después tenemos el segundo narrador, quien encuentra el manuscrito perdido en un mercado de Toledo, el Alcalá de Toledo, y se conoce desde el capítulo 9 en adelante.
Después está Cide Hamete Benengeli, quien es un historiador que ha escrito la historia de Don Quijote en árabe. Cide Hamete es el cronista que está recopilando todas las aventuras de Don Quijote y las va documentando en cartapacios. Y de ahí es de donde nace teóricamente la historia del Quijote. Aunque todos sabemos, esto es metaficción, esto es algo totalmente literario, ¿verdad? El que escribió el Quijote fue Miguel de Cervantes, ¿verdad? Pero Cervantes nos intenta confundir, ¿verdad? Con este historiador árabe que dice que fue el que escribió la historia o el que estuvo viendo todos los acontecimientos que sucedían con Don Quijote y va plasmando todos sus más íntimos pensamientos. Esto era muy dado en los libros de caballería, que existiera un cronista que fuera acompañando al caballero andante en todas sus aventuras y que fuera documentando, fuera escribiendo todas las historias, aventuras, peleas, luchas, amores del caballero andante. Cervantes lo que hace es replicar este recurso en Don Quijote y crea el cronista o historiador Cide Hamete Benengeli. Después está el morisco aljamiado, quien traduce el texto de Cide Hamete Benengeli a petición del segundo narrador. El morisco aljamiado se llama así, o sea, no sabemos cómo se llama. El segundo narrador que encuentra los cartapacios en el Alcalá de Toledo le dice que si le puede traducir estos documentos al español, él le dice que sí, le pagan por traducirlo. Y el narrador ya cuenta con la historia traducida al español del capítulo noveno hasta el finalizar el libro, ¿verdad? Hasta el capítulo 74 del libro de 1615. Ok, ¿por qué un traductor? En Toledo, en la época de Cervantes, existía una gran cantidad de traductores en el Alcalá de Toledo y ahí él toma esa referencia de personas que sabían muchas lenguas, incluyendo la árabe, musulmanes, ¿verdad? Que conocían lenguas muy antiguas y se aprovecha de esta situación cultural que estaba en Toledo, Cervantes, y lo trae a su novela para que el morisco aljamiado traduzca los cartapacios que estaban en árabe al español, ¿verdad? Es algo muy lindo, o sea, muy bonito. Ahí el tema se da que el morisco también hace anotaciones en el libro, entonces vamos teniendo un libro que era en árabe, que fue escrito por Cide Hamete Benengeli, ¿verdad? En esta narrativa de Cervantes, traducido por un morisco del árabe al español, y ese mismo morisco también le hace anotaciones, ¿verdad? Él dice, bueno, yo creo que esto, el cronista no estuvo bien en ponerlo acá, o creo que este, esto no es real, o esta aventura parece ser apócrifa, ¿verdad? El mismo morisco hace sus propias anotaciones, entonces tenemos ya un libro que también fue anotado por el morisco, pero es algo impresionante, ¿verdad? Este tema de los narradores. Em, Esta diapositiva es súper linda, súper interesante y es creación de Jesús G. Maestro, que nos da una imagen o una idea de lo que es esta gran caja de Pandora de los narradores y del creador del Quijote, Cide Hamete Benengeli y el morisco aljamiado. Voy a pasar a explicarla. Acá está el sistema autorial, que indudablemente es de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Después tenemos el sistema narrativo acá, que es el Quijote. Hay un primer autor. ¿Por qué hay un primer autor que no es Cide Hamete Benengeli? Se supone que del capítulo 1 al capítulo octavo es una recopilación de muchas historias. ¿Qué quiere decir esto? Que teóricamente la historia del Quijote sí sucedió y que hubieron muchas personas que recopilaron ese momento en donde él hace su primera salida. Entonces, el primer narrador que nos cuenta la historia, él hace un proceso de recopilar toda esa historia del capítulo 1 al capítulo octavo, ¿verdad? Ya después él dice, no tengo cómo contar más la historia, porque hasta aquí llega mi investigación o la información documental que tengo en mi poder, ¿verdad? Entonces por eso es que hay un primer autor. Después acá se mezclan todos los personajes, ¿verdad? Que nos cuentan la historia.
Este es el árabe, Sidi Ahmed Benengeli, y está el morisco aljarmiado. Y todo esto juega en la narrativa de los narradores, el narrador primero y el narrador segundo, ¿de acuerdo? Que funcionan como el narrador segundo, funciona como editor, edita el documento, los documentos árabes, como prologuista y como segundo autor de la obra. Y todo esto es una ficción literaria, ¿de acuerdo? Y acá estamos nosotros como lectores. Entonces tenemos que comprender todo esto para que no nos confundamos en quién es el primer autor, quién es Idiamete, quién es el morisco aljamiado, cuál narrador nos está contando la historia. Esta imagen es muy bonita, gracias a don Jesús G. Maestro, que nos va a ayudar muchísimo a comprender esta caja de Pandora que hizo Don Quijote, que hizo Miguel de Cervantes para contarnos la historia del Quijote. Ahora sí, hablemos de Don Quijote y su publicación en 1605. Fue publicada en la imprenta de Madrid, en la imprenta de Juan de la Cuestas. En la imprenta indica, aquí estuvo la imprenta donde se hizo en 1604 la edición Príncipe de la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesta por Miguel de Cervantes Saavedra, publicada en mayo de 1605. Fue presentada a revisión ante Consejo Real para aprobar trámites administrativos y censura. Contempla la primera y segunda salida. La edición se encargó don Francisco de Robles, librero de nuestro rey. La familia Robles ya era muy conocida de Cervantes porque el papá, Blas de Robles, había publicado La Galatea 10 años atrás con Cervantes. Y Francisco publica, su hijo publica el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en 1605 y en 1615 el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. El prólogo del Quijote, recordemos que el prólogo se elabora después de que ya uno ha terminado la obra, ¿verdad? El de este libro es muy interesante, es muy bonito. Acá tenemos una imagen de el prólogo de un libro de 1847, es esta imagen que tenemos por acá. En el prólogo, Cervantes tiene un destinatario, está dirigido al desocupado lector, que somos todos nosotros, ¿verdad? Un título que saluda a un lector libre de obligaciones y dispuesto a divertirse. Después tenemos el falso abandono. Cervantes presenta a su obra como un hijo no deseado, diciendo que aunque él es el padre, el Quijote es en realidad un fruto seco y estéril, engendrado en la cárcel, haciendo alusión a su pasión, a su paso por la prisión. El falso abandono lo que quiere decir es que él más bien dice que es un padrastro del Quijote, que el que lo creó fue el árabe, ¿verdad? Y que él nada más lo que es como un padrastro, ¿verdad? Después tenemos el gran dilema. Cervantes confiesa que no sabe cómo escribir este prólogo, ni qué rellenar de las páginas iniciales, con los tradicionales elogios, sonetos y citas de autores famosos que llevaban todos los libros de entonces. Cuando uno se dedica a estudiar más la obra, a estudiar el Quijote, a estudiar el siglo de oro español, a estudiar a Cervantes, uno se da cuenta que Cervantes tuvo problemas para encontrar esos elogios, esos sonetos, esas citas de autores famosos, porque había una disputa en aquel momento en el mundo literario de España y Cervantes fue afectado, ¿verdad? Por Lope de Vega y nadie quiso hacerle sonetos para su introducción al Quijote. Entonces él mismo los crea, él mismo ficcionariamente crea los sonetos que le quedan espectaculares. Y es una historia también. Él nos cuenta una historia en el prólogo que llega un amigo y él está preocupado porque no tiene los sonetos y el amigo le dice, bueno, no importa, pues créelos usted, ¿verdad? No pasa nada, hágalos usted ficcionariamente y se los dedica a cualquier duque o cualquier embajador, ¿verdad? Entonces Cervantes nos cuenta esa pequeñita historia en su prólogo. Es un prólogo muy bonito. Es un prólogo que les recomiendo leer detenidamente porque ahí sí estamos leyendo a los pensamientos más íntimos de Miguel de Cervantes.
Los personajes, acá tenemos una gran cantidad de personajes, no son todos los personajes que están en la obra, de hecho faltan muchísimos más, pero he decidido poner acá los personajes más importantes del Quijote, donde podemos ver por acá a Alonso Quijano, quien es el hidalgo que está sentado en su casa, ocioso, ¿verdad? De tanto leer libros de caballería, ha perdido la administración de su hacienda y ha perdido la cordura. Y basado en esa situación que vive, crea su personaje ficcionario Don Quijote de la Mancha, quien contrata a Sancho Panza para que sea su escudero, ¿verdad? Después tenemos a Rocinante, que lo tenemos por acá, casi siempre lo ponen de blanco, pero no sabemos el color de Rocinante. Tenemos al Rucio, que acá está en gris, pero la realidad es en café. Después tenemos al cura y al barbero. El cura se llama el cura se llama Pedro Pérez y el barbero se llama Maese Nicolás. El ama que tenemos por acá, que es mencionada en el capítulo primero. La sobrina Antonia, que tenemos por acá. Y después tenemos acá a Sansón Carrasco, que es un personaje del libro de 1615, y los duques que tenemos por acá, ¿verdad? Como les decía, son algunos de los personajes que he querido compartir por acá, pero hay muchísimos, hay infinidad. Está Cardenio, Lucinda, Fernando, Dorotea, Tosilos, el del Verde Gabán, este, después está el Ventero, el primer Ventero, donde él llega a la venta y es armado caballero, que no sabemos cómo se llama, nada más se le llama Ventero. Tenemos a las mozas que están en la venta. Tenemos a Maritornes, que es uno de los personajes importantes en el hilo conductor del libro de 1605, o al menos en esa mitad del libro. Y tenemos al ventero, al segundo ventero, que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero sí tiene un nombre propio. Y hay una gran cantidad de personajes. Ginés de Pasamonte, los Galeotes, o sea, es un libro con una riqueza de personajes muy amplia, ¿verdad? Y que la gran mayoría tienen un contacto directo con Don Quijote. A excepción de las historias intercaladas, que ahí sí no tiene nada que ver Don Quijote, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hay otros personajes que integran la novela. La publicación de la primera parte, esta es una primera parte donde el escritor no tiene una estructura real de la historia, o sea, donde Cervantes no tiene, no sabemos qué él mismo no sabe qué está construyendo. Nosotros sí lo sabemos, los que ya hemos estudiado la obra, los que hemos leído la historia innumerables veces, sabemos qué sucedió o entendemos qué fue lo que le pasó, ¿verdad? Él no tenía claro un hilo conductor real, como sí lo tiene en el libro de 1615. El libro de 1615 sí es mucho más lineal y uno puede entender hacia dónde va Cervantes. Acá no, acá empieza con una novela primitiva o una novela ejemplar primitiva del capítulo 1 al capítulo 7 aproximadamente. Después parece como que él quería publicar esa pequeña novelita y el librero le dijo, no, mira, está muy bien la historia, pero no tenés un poquito más de cuerpo, ¿verdad? Más de información o no puedes hacerla un poquito más gruesa y ahí es donde él empieza con, quirúrgicamente, por así decirlo, a empezar a agregar personajes, historias y modelos narrativos, ¿verdad? Se cree que Cervantes inicialmente deseaba, como les comentaba, una historia pequeña de un caballero que se vuelve loco, sale en aventuras y se vuelve a su casa apaleado. Hasta ahí debería llegar, o hasta ahí era inicialmente el principio del Quijote, el principio y final del Quijote. Las aventuras son mucho más físicas. Acá en este libro, Don Quijote y Sancho Panza reciben lesiones en su físico a tal punto de dejarles marcas, ¿verdad? Cada aventura de Don Quijote resulta en una agresión a su físico y el de Sancho. Es una historia cómica, entre comillas, de aventuras con mucha tragedia sin sentido, buscando revalidar la noble caballería andante. Ahora sí, hemos llegado a la parte más linda, a la parte donde de verdad nos vamos a sentar a desarrollar un poquito el hilo o la estructura del Quijote. Esto fue creado por Pilar Pulido Corrales, está en internet y lo he deseado incorporar a este curso que me parece está espectacular y muy bien diseñado, ¿verdad?
Tenemos la primera salida, del capítulo 1 al capítulo sexto, ¿verdad? El hilo argumental nos da antecedentes de Don Quijote, nos da la caracterización del personaje y su entorno, y hay una primera salida en solitario de Don Quijote, ¿de acuerdo? Acá tiene algunas aventuras, la de Andrés y Juan Aldudo y los mercaderes. Y llega nuevamente a su hacienda donde el cura y el barbero realizan el famoso escrutinio. Entonces esta sería la novela primitiva, ¿verdad? La novela primitiva, esos capítulos pequeños que Cervantes quería publicar, una novela ejemplar. Y eso serían la primera salida del capítulo primero al capítulo sexto. Ya después tenemos del capítulo séptimo al capítulo 52. Acá ya Don Quijote no solo no conoce a Sancho, nos presenta a Sancho, porque Don Quijote y Sancho eran vecinos, ¿verdad? Y salen en su segunda salida. Tenemos una gran cantidad de aventuras. Miren, tenemos Molinos de Viento, los Yangüeses, el Bálsamo de Fierabras, los Rebaños, el Cuerpo Muerto, los Batanes, que esa aventura es muy chistosa, la de los Batanes, el Yelmo de Mambrino, la aventura de los Galeotes y los Cuernos de Vino. O sea, esas son aventuras puntuales en donde está Don Quijote y Sancho haciendo sus proezas o poniendo en en un modelo caballeresco todo lo que Don Quijote piensa que él puede hacer, ¿de acuerdo? Son aventuras interesantísimas. Molinos de Viento es la más referenciada a nivel mundial, ¿verdad? Todos conocemos y todos, cada vez que vemos un molino de viento y un señor ahí medio flaco, ya sabemos que es Don Quijote. Esas son las aventuras del libro. Después tenemos con el encuentro con los cabreros, tenemos una historia que nos cuentan, que es la historia de Grisóstomo y Marcela, ¿verdad? Después tenemos acá con los galeotes, tenemos la historia de Cardenio. ¿Por qué? Porque Don Quijote se retira a la montaña a hacer penitencia y emular a Amadís de Gaula. Entonces ahí ya nos encontramos a otro loco, que es Cardenio, que está loco de amor, ¿verdad? Después, ya cuando Don Quijote es sacado de la sierra, de Sierra Morena, por Lucinda, por Dorotea, perdón, Lucinda, Fernando, Dorotea y Cardenio, sí, por Dorotea, ¿verdad? Y el cura y el barbero se lo traen nuevamente a la venta de Juan Palomeque, el zurdo, y acá tenemos otra historia, que es la del curioso impertinente. Aquí ya hablamos de historias intercaladas, que es una historia dentro de la historia. Es una historia que el cura lee, que una persona dejó una valija con unos documentos, ahí está el libro del curioso impertinente, entonces el cura y el ventero dice, mira, tengo este libro, lo dejó una persona que pasó por aquí, y bueno, tiene buen título, leámoslo y se reúnen alrededor de una mesa todos los personajes que en ese momento están ahí y empiezan a escuchar al cura leer en voz alta. ¿Quién es el único que no está ahí? Don Quijote, porque Don Quijote está durmiendo. Sancho sí está presente. Después, seguidamente en esa venta, escuchamos la historia del cautivo, pero ya eso no es un libro, sino es una historia hablada, ¿verdad? Es una historia que viene una persona cautiva de Argel con la bella Zoraida y empieza a comentar su historia, lo vivido, todo lo que vivió en su cautiverio y nos cuentan esa otra historia de seguido también. Don Quijote hace una pequeña intervención ahí con la aventura de los cueros de vino. Él está dormido y de un momento a otro se despierta y cree que los cueros de vino son gigantes y empieza a cuchillar los cueros y bueno, hace un desastre con el vino, ¿verdad? Y Juan Palomeque se enfada muchísimo con Don Quijote y se hace todo un problema alrededor de la venta. El eje central de la mitad del libro básicamente es la venta de Juan Palomeque. Ahí es donde se desarrolla todos los eventos, ahí una estructura en donde dejamos la sierra, dejamos los prados, dejamos los ríos, dejamos las aventuras a campo abierto y nos llevan a Don Quijote y a Sancho a una venta. ¿Qué es una venta?
La venta en el tiempo de Cervantes, básicamente la antigua hotelería. Eran lugares donde las personas llegaban a hospedarse y también podían tener acceso a alimentos y bebidas, comer, poner sus caballos a descansar. Entonces, Cervantes nos lleva por todas estas aventuras, ¿verdad? Y después nos ingresa a Don Quijote y a Sancho y a toda la gran cantidad de personajes que hay en ese momento, nos los lleva a la venta. Y en la venta se desarrollan las historias de El Curioso Impertinente, la historia del cautivo, ¿verdad? Don Quijote nos da dos discursos en este libro. El discurso sobre la Edad de Oro, que hasta donde recuerdo lo hace junto con los cabreros, y el discurso de las armas y las letras, que ya este es en la venta de Juan Palomeque. Entonces, recordemos, salimos con Don Quijote en la segunda salida, Don Quijote y Sancho, y empiezan todas las aventuras: Molinos de Viento, Yangüeses, el Bálsamo de Fierabrás, los rebaños, el cuerpo muerto, los batanes. Entonces vamos cabalgando con el tecatán, 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 ¿verdad? Y de un momento a otro sucede que con los galeotes Sancho le dice a Don Quijote: mire, aquí sí hay un problema porque hemos liberado personas que el rey llevaba a galeras, entonces lo mejor es retirarnos. Don Quijote accede al comentario de Sancho y se retira a Sierra Morena a hacer penitencia y a emular a Amadís de Gaula. En ese momento encuentran a Dorotea. Bueno, en ese momento, cuando Don Quijote está en Sierra, el cura y el barbero venían siguiéndole los pasos a Don Quijote, se encuentran en la venta de Juan Palomeque con Sancho y Sancho le comenta dónde está Don Quijote y en eso crean esa ficción y con Dorotea, que la encuentran en el bosque, de que es una princesa menesterosa. Entonces Don Quijote accede a ayudarla y lo sacan de Sierra Morena y claro, lo llevan a la venta. Y en la venta es donde suceden todas estas otras historias: El Curioso Impertinente y El Cautivo, ¿verdad? También llega el Oidor, que es un juez y que es el hermano del cautivo. Llega la Santa Hermandad. Después hay otra aventura ahí pequeña en donde Maritornes y la hija del ventero le amarran la mano a Don Quijote y queda colgando. O sea, viene también la persona a la cual Don Quijote le roba el yelmo de Mambrino, que es otro barbero, y se arma un pleito. Viene el famoso nombre que le dan al yelmo, que es el Basiyelmo, que se lo da a Sancho. O sea, es muy bonito. Podrías, podrías cansarte en esta segunda etapa, podrías llegar, cuando llegas a la mente, poder cansar y decir: pero ¿por qué estoy leyendo estas aventuras del curioso impertinente? ¿O qué es esta aventura del cautivo? ¡Qué pesado! ¿Por qué? ¿Dónde está Don Quijote? Sí, y ese es el problema del libro de 1605, que en este libro Cervantes abandona a Don Quijote, lo deja descansando, deja las aventuras y dice: bueno, voy a integrar estas otras aventuras, que muy probablemente la historia del curioso impertinente Cervantes la tenía ya ahí lista y hubiera sido parte de las novelas ejemplares. Pero él necesitaba completar una historia para un librero que le estaba pidiendo algo un poquito más de recurso, un poquito más de papel, de tinta, y él empezó a hacer estas historias secundarias, ¿verdad? Que fueron bien recibidas en su momento, ¿verdad? Pero también la gente pues se quejaba de que querían saber más de Don Quijote. Y esa crítica literaria que recibe Don Quijote, o que Cervantes plasma en el libro de 1615, la da Sansón Carrasco, donde cuando Don Quijote le pregunta qué se dice de su historia, entonces Sansón le dice: no, que la historia es muy bonito, que la gente recuerda Molinos de Viento, que la historia de los yangüeses, pero como que se volvía un poco pesado el tema de las historias intercaladas, que no eran malas historias, pero que la gente quería saber más de Don Quijote y Sancho. Entonces Cervantes hace caso de todos los comentarios y de su crítica del libro, y claro, en el segundo libro, en la tercera salida, ¿verdad? Que lo vamos a comentar en otro video. Ahí ya él hace un hilo conductor mucho más lineal y Sancho y Don Quijote siempre están presentes. En este caso puntual, como les decía, cuando llegan a la venta, puede que usted, cuando esté leyendo el libro, lo sienta muy pesado
o lo sienta muy cansado, ¿de acuerdo? Este, esta es la estructura del Quijote. Vean qué bonita. Y espero haber ayudado o haberles ayudado a poder comprender mejor, ¿verdad? Todo lo que se van a encontrar en el Quijote. Y deseo de todo corazón que lo lean, este primer tomo, el libro de 1605. ¿Para qué? Para que puedan disfrutar el libro de 1615. Muy agradecido con todos ustedes. Llegamos hasta acá con el libro de 1605. Espero no haberles aburrido y poder haberles ayudado a que puedan tener una mejor lectura del Quijote. Nos vemos en el libro de 1615, que es el curso que viene en adelante. Gracias por estar acá.